tú no has sido juez, magistrado, ministro, no tienes familia, juez, magistrado y ministro, entonces eso hace un tema que te fuiste a la parte empresarial y muchos años después, hoy eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú platicas Sí. con alguna persona en la calle, ¿qué piensa del Poder Judicial? ¿Cuáles Claro. son tus 3 temas? Te dicen, primero, corrupción, número 2, rapidez y eficiencia. Hace un par de semanas, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, fue impedida para votar en el tema de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Ella no se molestaba porque la sacaban, se molestaba porque no sacaban también a aquellos que iban a los partidos de fútbol, a otros temas. ¿Tú qué opinas de esta situación? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces, en donde dando continuidad con la ronda de candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos tenido, y hablando del tema de la reforma al Poder Judicial, hoy tenemos al candidato Abraham Dávila, quien tiene un tema bien particular, que es venir desde el sector empresarial para ser candidato a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias, Alejandro. Gracias ¿Cómo por te la gusta que te invitación. digan Abraham? Abraham, Abdut? a mí dime Abraham siempre y Abraham. voy a voltear. Ok, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves todos estos temas? Bueno, pues un gran reto. Es la primera vez que tenemos en México una situación de elegir a los integrantes del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial Estatal a través de una elección de esta naturaleza. Entonces, contento y esperando buenos resultados. Oye, y bueno, todo esto hemos estado viendo que hay un cambio en el paradigma de la reforma, el Poder Judicial, y es el presente la reforma al Poder Judicial. Tú cuando escuchaste hablar de la reforma, porque entiendo que tú no has sido juez, magistrado, ministro, no tienes familia, juez, magistrado y ministro, entonces eso hace un tema de un perfil interesante. Cuando tú te enteras, ¿estabas a favor de esta reforma? Mira, quiero comentarte que efectivamente no he sido juez, no he sido magistrado, ni tengo familiares en el Poder Judicial Federal, pero no soy ajeno al Poder Judicial Federal. Te comentaba que tuve la oportunidad, particularmente en mis primeros años laborables, trabajé en un juzgado en el tercero distrito en materia penal en el estado de Jalisco como oficial judicial. Entonces, llegué a ese juzgado desde meritorio cuando recuerdo mucho, Alejandro, que había 5 meritorios antes que yo. ¿Qué Y es el un meritorio? meritorio es aquella persona que labora para generar méritos sin sueldo, Ok, es el ok. ayudante Ujú, del mecanógrafo, del oficial, de quien había que ayudar. ujú. Y en aquel entonces, no obstante que había 5 personas antes que yo y que de manera tradicional se iban asignando los nombramientos que llegaban conforme iban ingresando, Tú ibas en el quinto. que iban el quinto, Ujú, y el primer nombramiento, aquel juez Héctor Alberto Arias Murueta ujú. tuvo la confianza de dármelo a mí. Sí. Pero era diferente porque muchos meritorios iban a jugar, a divertirse, no tomaban las cosas en serio. En aquel momento, desde aquel momento, mi vida ha sido de congruencia y por supuesto, pues iba a lo que iba, a aprender, a trabajar, eh, pero principalmente a aprender. Y eso un juez, un magistrado lo ve. En aquel entonces, Alejandro, ni siquiera había Consejo de la Judicatura Federal. Esto vino hasta ¿Qué hace el 1994. Consejo de la Judicatura Federal para los que nos escuchan? El Consejo de la Judicatura Federal supervisa Ujú. la actividad de los tribunales, que estén trabajando en orden, con rapidez, eficiencia, que las cosas, que el personal esté funcionando bien, de acuerdo a los parámetros y a los metas que se fijan para cada tribunal. En aquel entonces Que no existía. no existía. Y la visita de revisión o de inspección a tu juzgado la hacía el propio ministro de la Corte. Ok. En aquel momento recuerdo el ministro Luis Fernández Doblado, era quien hacía esas revisiones y para nosotros era trabajar sábados, domingos, como durante mucho tiempo siguió pasando. Tú podías cruzar a un edificio del Poder Judicial Federal en sábado o domingo
Y había gente. Había luces encendidas, Claro. gente trabajando. Sí. Me tocó el proceso, el cambio de las máquinas de escribir a las computadoras. Claro. Y muchos compañeros pensábamos o pensaban que se iban a deshacer de mucho personal y fue al contrario. Fue un tema que nos eficientó, como hoy en día nos va a eficientar La inteligencia. y la inteligencia artificial. Pero ¿tú crees que yo sí diría que se van a perder muchos trabajos con la inteligencia artificial? Pero se van a crear otros. Sin duda, sí. Se van a crear otros. Se perderán algunos, pero se crearán y tendremos que estar preparados para eso. Y tendremos que ser más eficientes porque tenemos que voltear a ver cuando tú platicas con alguna persona en la calle, ¿qué piensa del Poder Judicial? ¿Cuáles son tus 3 temas? Te dicen, primero, corrupción. Número 2, rapidez y eficiencia. No es que sea así, es la percepción. No estoy diciendo que todos los casos existan las 3 temas, pero es lo que siente. ¿Eficiencia y rapidez en el Poder Judicial? Sí, es lo que la gente de a pie que tiene un juicio Pienso. siente. Ok. Siente, es su sentir. Ok. No digo es una realidad, claro. No tendría números para decirte estos son. Percepción no es realidad, claro. Sí. Además, yo para ser cuantitativo te tendría que traer los números, y no los traería. Oye, y bueno, tú me contaste que eras estudiante, joven, cuando estás ahí en tu meritorio, pero después te vas a una parte empresarial. Así fue. No es como que no te quedaste ahí. Te fuiste a la parte empresarial y muchos años después, hoy eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que te motiva a buscar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hoy en día, Alejandro, el no estar ligado a un partido político, el no estar ligado a ningún interés fáctico, a ningún interés que pueda influenciar las decisiones de un ministro de la Corte. Hoy en día, has visto, hemos sido testigos de muchas cosas que no hubiéramos querido ni siquiera saber. Ok. Y en síntesis, me motivó el que llegando a Abraham Dávila tendrás la certeza que encontrarás una justicia no ligada a un interés político, no ligada a intereses fácticos ni económicos. Y eso hoy en día es lo que nuestro país necesita. Oye, y regresando a la pregunta de cuando te enteras del tema de la reforma al Poder Judicial, ¿tú cómo la viste? Porque creo que ese es un tema muy interesante. Hoy eres candidato, pero yo hablaba con Ana Paula Sánchez Cordero hace un par de semanas y ella me decía, bueno, a mí me preocupaba mucho el tema del Estado de Derecho, ¿no? ¿A ti te preocupaba? ¿Tú cómo lo veías? Porque además, hasta ese momento, tú eras un empresario. Sí, y quiero comentarte que la reforma al Poder Judicial era necesaria. Era necesaria. Sí. No estoy tan seguro que como se aprobó. Ok. Estoy de acuerdo, pero era necesaria. Hoy en día pasó un gran cambio en el Poder Ejecutivo cuando vino un cambio de partido en el poder. Vinieron muchos cambios en el poder Legislativo. Y en el Poder Judicial venía, lejos de ir evolucionando, venían incorporándose vicios, particularmente los que se han platicado, que es el nepotismo. Hay circuitos donde un alto porcentaje de los colaboradores sí tienen relaciones familiares, etcétera. A mí me tocó, Alejandro, una época del Poder Judicial que era la época del Poder Judicial, donde era un poder judicial muy estricto. Yo recuerdo, no podías pasar un acuerdo con una pequeña falta de ortografía. Claro. Los jueces, magistrados estrictos no te permitían siquiera, Alejandro, acercarte a un litigante para tomarte un refresco, aunque fuera tu compañero de la universidad. Cosas que buscaban un tema de imparcialidad. Hoy te encuentras quienes pues asisten a las bodas de los litigantes. O a los partidos de fútbol. Sí, claro. Entonces, a ver, el tema de la imparcialidad
es fundamental. Te voy Ujú. a platicar una anécdota que me pasó. Por favor. Sabes que he defendido a muchos médicos. Sí. Y entonces en una audiencia de conciliación estamos tratando el tema de la atención médica de un niño de 8 años que había sufrido una lesión. Ok. Entonces voy representando al médico, llegamos a la audiencia de conciliación Ujú. y el conciliador me dice, imagínese, licenciado, que ese niño hubiera sido mi hijo. Ujú. En ese momento me paré de la audiencia. Dije, ¿qué caso tiene que estemos aquí? ¿Eso te puede garantizar imparcialidad? Ujú. ¿Te podría garantizar una imparcialidad? Ujú. Es muy fácil para un juez asumir determinadas causas, las causas populares, Ujú. pero eso no siempre te garantiza imparcialidad. Claro. Imparcialidad es el que no obstante quién ve, quién influye, quién venga, Ujú. actúa en un estricto Estado de Derecho. Ujú. Y eso es lo que yo buscaría. Oye, hablaste ahorita del tema de donde había jueces en donde buscando esta eh, pues imparcialidad y no, pues se iban a las bodas, etcétera, y pues no se veían impedidos para juzgar al último, ¿no? Y mi duda es, hace un par de semanas la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, fue impedida para votar en el tema de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Ella argumentaba, no se molestaba porque la sacaban, se molestaba porque no sacaban también a aquellos que iban a los partidos de fútbol, a otros temas que estaban ligados, ella en una animadversión y los otros en un ánimo positivo de el personaje ahí juzgado. ¿Tú qué opinas de esta situación? A ver, Alejandro, yo te lo comenté fuera de Ujú. cámaras. No puedes ser ministro Ujú. 8 horas. Claro. Ser ministro 24 horas. Ujú. Y la integridad se vive 24 horas. No puedes garantizar imparcialidad Ujú. 8 horas y después Te tener... vas a los partidos o te vas a atacar en Twitter. Claro. Eso no se puede. Se es 24 horas y se desintegró toda la vida. De acuerdo. Entonces tú estás a favor de que estén impedidos ambos. Que estuvieran pedido quien tenga una causal de las que se contempla la ley. Claro. Oye, pues bueno, a mí me interesa mucho este tema porque tú eres un empresario, repito, eres un empresario que no ha estado en el Poder Judicial y hoy es candidato a ministro de la Suprema Corte. ¿Qué otras situaciones te han llegado a pasar en donde tú dices, por esto es que tiene que cambiar? A ver, estudiaste derecho, estás en derecho médico, seguramente viste muchos vicios. ¿Cuáles han sido los vicios que tú has visto en el Poder Judicial que deberían cambiar? Mira, hoy en día, pues tendría un sinfín de temas. Hoy en día me encuentro un médico Ujú. todavía detenido. Sí, Hoy en día, sí. después de 4 meses, no obstante que la atención médica no es considerada dolosa. Y es detenido porque justifican su detención o Ujú. prisión preventiva en función de amenazas inexistentes. Ujú. Es muy fácil que un juez compre historias maquinadas Ok. y pareciera que cuando encontramos, no sé, grupos vulnerables, que a pesar que hay que resolver este tipo de asuntos con perspectiva de género, etcétera, Ujú. perdemos objetividad. Entonces, para un juez tiene que garantizar siempre imparcialidad y cada caso verlo de manera completamente independiente. Yo no me atrevería jamás a establecer un mismo criterio para todos los casos. Cada caso es especial e independiente. Oye, y bueno, está esta parte de hacerte candidato. ¿Tú cómo viste el proceso y cómo viviste el proceso de ser seleccionado? Me acuerdo que en su momento decía, no, es que cualquiera que tenga la firma de 3 vecinos ya puede ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que fue así? No, ¿Cómo viste el proceso? a ver, ¿Lo viste bien, para mí mal? fue un proceso hasta hoy completamente transparente. Ujú. Mi experiencia ha sido buena. Yo agradezco mucho al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que es quien me propone. Sí. Completa transparencia. Nunca tuve contacto de ninguna naturaleza con nadie. Pero a ver,
En mi caso, tú sabes, tengo una maestría en Derecho Constitucional, Sí. soy doctorante en Derechos Humanos, soy miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Ujú, Para acudir a esta academia, ujú. para que puedas ingresar, requieres 300 puntos. El grado de licenciatura es solamente uno. Ok. O sea, tienes que ser profesor universitario, dirigir tesis, publicar artículos. A mí me encanta. Yo Ujú, todos los domingos me dedico a escribir mis artículos en el ámbito eh, legal. En estas academias, la Academia Nacional de Medicina y la Mexicana de Cirugía, tenemos un sitial solamente para un abogado. En ujú, la Nacional de Medicina lo ocupa el ministro en retiro José Ramón Cosío. ujú, En la de Mexicana de Cirugía lo ocupa tu servidor. ujú. Y acaba de ingresar como honoraria Margarita Luna, también ministro en retiro. Ok. Entonces, vaya, no es obra de la casualidad. Claro. Evidentemente ha sido un trabajo de muchos años y no mío, Ujú. seguramente de todos o la gran mayoría de los contendientes. No Ujú, me queda duda de la capacidad de todos los que ujú. están en la boleta morada. Oye, vamos a... esta publicación de este video sale después del 30 de marzo. Es decir, en el momento en el que nosotros estamos, o ustedes nos están viendo, ya empezaron las campañas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se puede dar propuestas? ¿Qué propuestas tienes entonces como candidato a ministro? Las tres cosas que te comenté, Ujú, garantizar confianza y honestidad, ujú, incorruptibilidad, eso ha sido toda mi vida. O sea, ujú, no es un lema de campaña, es mi vida misma. ujú, Número dos, el tema de rapidez y la eficiencia en el Poder Judicial. ujú, Quiero comentarte que para mí, uno de los motivadores personales ujú. de poder de aspirar a ser ministro de la Corte son mis 6 hijos. Ok. Tengo 6 hijos, cuatro de ellas viven conmigo. Hace 5 años falleció la mamá de mis hijas y ha sido Lamento mucho. para mí el principal reto Ujú, ser, y no ser un reto, es un gusto ser ejemplo de mis hijos. ujú. Hace poco estábamos en un viaje de vacaciones, Sí. íbamos en un metro, estaba sentado, llega una persona, una mujer de Sí. mediana edad, me paro para darle mi asiento. En el siguiente estación de reto del metro Ujú. ocurre lo mismo y mi hijo, ¿qué crees que hace? Se para darle el espacio. Exacto. Y es cuando descubres Ujú. la importancia del ejemplo que das día a día y a veces ni cuenta te das. Claro. Entonces, cada cosa que haces en la vida representa un ejemplo para tus hijos. Ujú, Por supuesto que mi mayor ejemplo es el tema de congruencia, ujú. el tema de la honestidad, el tema de que no me dobla nadie, me doblan mi propia, mis propios valores. Claro. Tú, en este tema de ser candidato, me dices que tienes 3 propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en campaña? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo vas a llegar a las personas? Porque entiendo que en medios es difícil, está incluso prohibido por la ley o impedido por la ley, ¿no? Bueno, no, están autorizadas las redes sociales y los lugares sin pauta Ajá, y los lugares que te inviten, como en este foro que tú me estás claro. Ujú. invitando. Oye, pero entonces, ¿a dónde es a dónde vas a ir? ¿Vas a ir casa por casa? ¿Vas a hacer spots? ¿Te van a seguir en alguna red social? ¿Cómo es que va? Bueno, yo te comentaba que una fortaleza muy importante la tenemos con el personal de la salud. Tenemos 30 años trabajando con ellos. Todos los días, mi Claro. primer llamada es atender a una persona que requiere mis servicios. Ujú. Mi última llamada del día, Es una persona que requiere tus servicios. y lo hago con mucho gusto. Claro. Ha sido mi pasión, ha Ujú. sido mi vida. Sí. Duermo, no es sábados, domingos, para mí no hay sábados ni domingos. Ujú. Ha sido mi vida y lo hago con mucho gusto. Y sé que lo haré con cualquier persona que lo necesite. Claro. Porque no puedo ver en la calle una Ujú. persona que tenga una necesidad, una injusticia, Ujú. que esté en mis manos hacer algo por él Ujú. y que no lo haga. Ok. Y eso es parte de vida. Es algo Ujú. que no puedes modificar en una campaña. Ujú. Es gente que te ha conocido una trayectoria. Claro. Y las personas que me conocen pueden avalarlo.
Ha sido mi propia historia de vida. De acuerdo, entonces lo que tú vas a hacer es vas a estar en medios de comunicación digitales y vas a participar en entrevistas tales como esta, ¿correcto? Es correcto. Ok, pues bueno, vamos a dejar las redes del candidato para que pues, puedan checar sus propuestas, su historia de vida, porque creo que es muy interesante esto. Muchas veces en la democracia lo que termina siendo es que uno está votando a veces por aquella persona que nos cae bien y no necesariamente por aquella persona que creemos capaz. Y considero que este tipo de entrevistas lo que buscamos es que nos digan exactamente qué es lo que hay y, y qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer además, ¿no? Entonces es por eso mis preguntas, porque creo que en este sentido, pues es importante que vea la audiencia qué es lo que hay, ¿no? Y bueno, a mí lo que te quería preguntar también es, tú eres un empresario de Guadalajara, que eso es un dato que no hemos dicho. Aclarado, sí. De Guadalajara viene aquí a la Ciudad de México y nos lo encontramos y nos pusimos a grabar. Y cuéntame cómo empiezas en el tema empresarial, porque me dices que eh, estás especializado en El tema de los médicos. derecho médico, que es un tema que, si yo soy honesto, poco había escuchado. Sí, Cuando yo lo vi dije, ¿sí será el término correcto? sí. Porque mucho se escucha derecho constitucional, derecho administrativo, derechos humanos, pero derecho médico es algo como que no termina de sonar. ¿Cómo empieza tu parte empresarial? Mira, muy importante, esto ocurrió precisamente defendiendo médicos. Ujú. Y cuando tuve la decisión de a qué dedicarme, a qué área del derecho dedicarme, había muchas opciones, todas con muchos temas difíciles para tomar una decisión. Pero encontré que los médicos era un mercado que siempre van a querer hacer un bien. Ujú. La naturaleza del acto médico es salvaguardar la vida y la salud de las personas. Que si evidentemente al ser seres humanos se pueden cometer errores o se pueden pasar situaciones inadvertidas, estas nunca son de mala fe. Ujú. Y entonces encontré que era mi pasión, porque yo no me veo o no me veía como litigante, nunca me vi como litigante defendiendo delincuentes. Personas y no digo que no tuvieran derecho a una Una defensa, defensa, claro. es un tema constitucional. Pero mi mayor aporte lo vi ahí, con Ujú. personas que nunca hubieran querido causar un daño, que si bien se causaba o no, pudo haber sido por muchos eventos, Ujú. y me sentí cómodo en esa parte. Posteriormente, bueno, en esa compañía que se llama Medical Legal Center, estamos en prácticamente todo el país. Desde hace muchos años en mi oficina, en números, damos más de 300 conferencias al año, participamos en más de 50 congresos al año, atendemos más de 100 asesorías diarias. Hoy en día llevamos aproximadamente 480 casos, trabajo con 25,000 doctores. Eso es en números. Ujú. Cuando alguien te dice quién eres, bueno, mis números son esos. Claro. Pero las historias son otras, ¿no? O son más interesantes. Sí, bueno, me tocó atender muchos casos. Si tú Ujú. buscas en internet del caso, te recordarás aquel donde libraron orden de aprehensión contra 16 médicos de Guadalajara, Ujú. que dio origen a un gran movimiento nacional, que era No, Yo soy Yo soy médico 17. 17. A mí Ujú. me tocaron 3 de esas grandes defensas Sí. y veía las calles de todo el país con justa razón, Ujú. porque en aquel entonces el Ministerio Público Federal había solicitado en su consignación con el anterior sistema de justicia, la detención, había solicitado orden de aprehensión de 16 personas por un delito doloso. Ujú. Imagínate, ¿Qué Alejandro, es un delito doloso? con una intención de causar un daño. Ok. Entonces era un contrasentido como alguien que busca en Ujú. una atención médica salvaguardar tu vida y tu salud, ¿cómo puedes considerar que su objetivo era causarte un daño? Claro. Es un contrasentido. Ujú. Entonces se generó este movimiento nacional. Hoy en día sigue siendo un movimiento que atiende estas injusticias de los médicos. Otro caso de mucho impacto fue el caso Oaxaca. Ahora A ver, platícanos. con el nuevo sistema de justicia, Ujú.
ya no iban a detener médicos, porque los casos que meritaban prisión preventiva oficiosa eran muy reducidos y ya no estaban los casos médicos. No obstante eso, un juez en Oaxaca vinculó a un médico señalando que su atención había sido dolosa, su atención médica, igual. Entonces, a ver, era un contrasentido. Ese médico, un día me habló un domingo el presidente de la Federación de Ortopedia, el ortopedista, me dice, no podemos permitir esta injusticia. Y son las injusticias las que te van motivando y llevando a tomar este tipo de decisiones. Por supuesto, fuimos, lo liberamos, pero son las cosas que no deben de pasar en nuestro sistema judicial. Son al menos estos dos casos muy emblemáticos en el país. Oye, tú decías que había 480 casos, ¿correcto? Sí. 480 casos que habían checado, o bueno, que ustedes habían Vigentes. checado. No, llevamos más. Llevan muchos más. ¿Cuántos llevarán? En 30 hemos llevado miles de casos. Miles de casos. Ahorita 480 vigentes. Vigentes. De esos 480 vigentes, ¿cuál es el caso más común? Porque creo que... ¿Y cómo podríamos definir que existe el derecho médico? Bueno, te puedo decir que hay un caso común porque cada especialidad es diferente. Cada uno atiende temas diferentes. El más común, si tuviera que definir un tema común, es el que se da en las instituciones públicas. Y se da por 3 motivos. Por falta de insumos, por falta de medicamentos y por falta de insumos o medicamentos, falta de infraestructura hospitalaria y por falta de recursos humanos para la salud. Te encuentras un servicio, hay una política, por ejemplo, en México, que no se puede negar la atención médica a una paciente embarazada. O sea, no la puedes negar. Claro. Las que lleguen tienes que atenderlas. Pero en un fin de semana te encuentras un hospital con 3 residentes, un médico y te encuentras a 60 mujeres. Es imposible que les des esa atención. Claro. Y eso, por supuesto, violenta el derecho humano a la protección a la salud. Claro. Hay contrasentidos, Alejandro. Te voy a platicar otro caso. Por favor. A ver, tú y yo somos derechohabientes de una institución pública y te programan una cirugía para dentro de 3 meses. Eso es inadecuado. Se violan tu derecho a la protección a la salud. En 3 meses te moriste. O te la programan a 4 meses. Y entonces lo que haces es de que acudes a un tribunal federal. Este juez te otorga, un juez federal, una suspensión de plano para que se te respete ese derecho y te operen en las próximas 24 horas. Alejandro, si tú eres el director del hospital y tienes un quirófano programado para 5 cirugías y te ordenan que en 24 horas operes a este paciente, ¿qué es lo que haces? Bueno, le debes de quitar entonces un lugar a alguien que ya estaba en la lista, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Le quitas un derecho a uno para dárselo a otro. Eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que busca nuestra Constitución. Eso es lo que buscan las suspensiones de amparo. Lo que ha pasado, Alejandro, es que el Poder Judicial requiere sensibilidad. Llegar y buscar, no todo desde lejos se puede resolver, buscar lo que está pasando en la ciudad, cercanía, y decir, a ver, está pasando esto, vamos buscando cómo sí solucionarlo, porque con el otorgamiento de suspensiones no voy a solucionar el problema. Claro. Voy a solucionarlo, a ver, el Congreso tendrá que asignar recursos especializados para mayores consultorios, más médicos o más infraestructura. Y es la manera en que este tema puede llegar a proteger la salud de todos y no quitársela a unos para dárselos a otros. Claro. Oye, tú llevas 30 años en Derecho Médico, ¿correcto? Correcto. En esos 30 años, ¿qué es lo que has visto que tiene de deficiente el sistema de salud mexicano? ¿Crees que ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo va ese tema? Yo te lo digo sin lugar a dudas. Es un tema, el sistema de salud está semicolapsado. Ok. Y no me atrevo a establecer un culpable. Somos todos. Okay. Por una parte, el paciente. A ver, buscamos el tema del paciente. Hoy platicaba con un adulto mayor, 94 años. 94 años. Sí, Está sí. mejor que tú y que yo. Okay. Pero sigue indicaciones médicas, no fuma, no toma, lleva una vida saludable, hace ejercicio toda su vida. El tema de la salud es una responsabilidad de todos. Claro. ¿Cuántas veces
te han dado un tratamiento y lo incumples. Te sientes bien y lo incumples. Dices, ya se acabó y Bueno, entonces, ya quitas el a antibiótico, ver, ¿no? los crónico-degenerativos, hipertensión y diabetes, que son los padecimientos más costosos para el Estado. Sí. Crónico-degenerativos. Si el paciente siguiera indicaciones de medicamento, ejercicio y alimentación, no tuviéramos problema. Pero no lo sigues. Y entonces llegan descompensados y eso genera un alto costo en la salud de las personas. Entonces, es de los pacientes, es del Estado en garantizar suficientes médicos. Insumos. Insumos, ya tenemos un tema con las medicinas, no lo podemos esconder. Infraestructura, ha crecido la población de una manera muy importante y no ha sido proporcional conforme han crecido los hospitales en el país. Claro. Tenemos menos camas por persona, per cápita, que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es una serie de factores. Yo no me atrevería a decir un sector o es otro, somos todos. Y hay que, el Poder Judicial, que es el que genera el equilibrio en ambos poderes, legislativo y ejecutivo, tendrá que tener una mayor participación. Y me refiero, mayor participación, Alejandro, aunque parezca raro, a pesar de la autonomía del Poder Judicial, eso no significa aislamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que tener acercamiento con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, para evitar este tema de acciones de inconstitucionalidad, etcétera, o sea, que sobrecargan la chamba de la Corte, y por otra parte con el Poder Ejecutivo. Hoy en día tú escuchas, ha sido un reclamo, que muchos delincuentes entran y salen de la cárcel. Y la culpa, el Poder Judicial se la dice a la Fiscalía al Poder Judicial. Bueno, pues lleguemos a un foro, ¿por qué no? Entre Fiscalía y Poder Judicial para determinar qué parámetros vamos a seguir para que eso no ocurra. Con reglas, están en la ley, estoy de acuerdo, pero bueno, con temas más cercanos, y claro que esos foros pueden también generar un mejor mecanismo de aplicación de la justicia. Oye, Abraham, yo tengo una duda y es, supongamos pasa la elección constitucional, la elección judicial, resultas ganador, eres ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que harías en esos días iniciales? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar? Yo te escucho hablar del tema médico y se ve sin duda que tienes 30 años de experiencia, pero además que te apasiona el tema. Sí. Ahí lo ligo con la siguiente pregunta, y es, ¿qué aporte crees que puede dar toda esa experiencia en el sector salud? Bueno, no solamente en el sector salud, porque implica también el tema de las niñas, los niños, los adolescentes, hay el sector de las mujeres, de las madres que forman la parte que tiene la carga alimentaria de sus hijos. Hay muchos temas que me apasionan. Y Alejandro, me preguntaba que llegando a la corte, ¿qué tipo de ministro sería? Si sería progresista, sería conservador, si sería, a ver, sería alguien que cuando hay que ser progresista lo sería, cuando hay que ser conservador lo sería. No me etiquetaría. Cada caso representa un tema diferente. Lo que sí es que actuaría conforme a los valores y principios con los que fui creado, con los que crecí, y en estricto apego a derecho. Eso las personas pueden tener esa garantía. De acuerdo. Oye, y sobre, el tema de esta etapa de empresario, me dijiste que tenías un tema de derecho médico, pero además arrendamiento, ¿eso es lo que me comentaste? Bueno, ya hacemos muchas más cosas. Bueno, en mi oficina se desarrolla software para hospitales. Hoy en día varios hospitales de la Ciudad de México cuentan con eso. ¿Y cómo funciona? Eso es un tema interesantísimo. Bueno, a ver, Alejandro, cada vez que atendíamos un caso, pedíamos al médico su expediente clínico y nos encontramos que no todos tenían un expediente clínico como debería de formularse. Entonces vimos la oportunidad y necesidad
de generar un expediente clínico electrónico que cumpliera con toda la normatividad hoy en día. Y ese expediente fue creciendo y hoy en día hay grandes hospitales, una de las muy importantes cadenas de hospitales en México que cuenta con esta infraestructura que garantiza el derecho a tener tu información médica desde que naces hasta que mueres. Hoy en día es lamentable que Alejandro, si va hoy en día al hospital A, le abran un expediente, y si va al hospital B, Claro, otro expediente. otro expediente, cuando deberías tener uno solo, con todo, imagínate, con todo tu récord médico, lo que esto ayudaría. Entonces desarrollamos esta herramienta y posteriormente vimos que había que apoyar a muchos hospitales que tenían necesidad de crecimiento con este leasing de equipos médicos. Ok. Y así como surgió. Oye, cuéntame un poquito más, o sea, qué equipos médicos tienen, qué es lo que hacen, cómo funciona. Creo que eso es un tema muy interesante porque al último, a ver, todos a partir de la pandemia particularmente, nos envolvimos en un tema en donde nos interesaba mucho qué es lo que pasaba en los hospitales. Porque, pues, había unos que tenían familia y si no la iban a tener, lamentablemente por el COVID-19. Sí, bueno, a ver, lo que hacemos en el arrendamiento es precisamente facilitar infraestructura hospitalaria a hospitales y médicos para mejorar su atención médica. Si tú eres ginecólogo, Alejandro, y no tienes tu mejor equipo, bueno, te acercamos un equipo que pueda ayudarte, un ultrasonido que pueda ayudarte a tu labor diaria. Sin embargo, hoy que comentas el tema de la pandemia, para nosotros, te comentaba, era muy difícil poder acercarnos a los hospitales. Y entonces, lo que hicimos fue crear un vínculo con la comunidad médica con un programa que transmitíamos todas las noches a las 8 de la noche. Ah, claro, sí, sí, sí. Vimos temas, principalmente temas de COVID. Vimos temas... era muy valioso porque encontrabas a todos los especialistas hablando de COVID desde su punto de vista. Entonces tú como médico tenías la visión del nefrólogo, del hepatólogo, del hematólogo, del oftalmólogo. Claro. Tenías una visión general de lo que estaba pasando allá afuera y no había un solo canal que te diera lo que estaba pasando en materia de COVID en el ámbito médico. En aquel momento, bueno, fuimos el canal. Iniciamos cuando fue uno de los primeros programas, a los 15 días de haber iniciado la pandemia ya estábamos transmitiendo. Okay. Después se saturó de programas, pero era un programa que permaneció. Hoy en día todavía tenemos este programa y ha sido para mí de mucho valor el estar aportando, el aportar a la gente. De hecho, fuimos propuestos al Senado de la República por ese trabajo para un reconocimiento. Ok. Para la medalla Belisario. Oye, y cuéntame, en este tema del derecho médico, ustedes ya estaban antes de la pandemia. ¿Cómo vivieron la pandemia desde este enfoque? Porque era el enfoque. Imagínate cuando había... ¿Cuántos casos recibían además? No. Recuerdo, Alejandro, cuando el Consejo de Seguridad General emite un comunicado de cómo se va a distribuir los equipos estos respiradores. Ah, claro, sí. De acuerdo a un triage. Esto es que ¿A un qué, perdón? Triage. El triage es un mecanismo que se creó en la guerra, en donde si había 100 heridos, seleccionaban cuáles tenían mayor oportunidad de vida y a esos eran a los que les daban prioridad. Okay. Entonces, de acuerdo a este triage, o gravedad o vida. Sí. Entonces, de acuerdo a este triage, sí, se estableció que se iba a proporcionar el respirador, que si había un respirador y había tantas personas, había que implementarlo. Bueno, por supuesto, salí inmediatamente a señalar que eso era completamente inhumano, eso era fuera de la Constitución. El derecho lo tenemos todos. No claro. Podías decir, a unos se lo doy y a otros no se lo doy porque tiene más o menos posibilidades de vida. O porque o ¿a quién se lo dabas, Alejandro? ¿A un niño que tuviera 5 años o al que tuviera 80 años? Claro. Sí, es una decisión muy A ver, compleja. ¿tú qué harías? No, hombre, yo no sé, pero que nos digan qué es lo que harían los demás. No, se lo tendríamos... A ver. ¿Ustedes qué harían? Esta es su cámara. ¿Qué tendríamos que hacer?
O sea, los tendríamos que dar a todos. Claro, pero pues, si no alcanzaban era un tema complicado, ¿no? Habría que hacerlo. Ujú, No puedes hacer eso, es un tema discriminatorio, es ujú. un tema que atenta contra la salud de las personas. Sí. No puedes hacer eso. Un Ujú. Estado no puede hacerlo. Después dejaron, por supuesto, este mecanismo. El tema era que era un documento elaborado por el Consejo de Seguridad General. De la- Es Ujú, estas políticas. claro. Entonces, bueno, muy importante que el Estado siga en un tema constitucional. El derecho a la protección a la salud es un tema muy sensible, Ujú, porque bien lo decía alguien, la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. claro. Oye, fíjate que tú decías que había una percepción, lo decíamos al inicio, en donde el Poder Judicial era corrupto, pero era eficiente. Eso es lo que yo te entendí, ¿es correcto? Bueno, no es la percepción de mucha gente. Ah, entonces, ¿cuál era la percepción? Me dijiste tres Era temas. rapidez, era Rapidez. lento, que era lento. Ah, lento entonces. Sí. Ah, ok. Y yo sobre esto quiero hacer una pregunta. Tú cuando dices, a ver, hay personas que necesitan una operación y se las programan para dentro de 3 meses y para dentro de 3 meses ya esa operación ya no va. Creo que muchas personas cuando ven este tipo de situaciones dicen, pues es que incluso si yo hago un juicio, pues de aquí a que me dan el amparo, de aquí a que me dan la razón a mí, pues ya fue también, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede este tipo de cosas? ¿Qué tan eficiente es? Bueno, hoy en día hay esta reforma constitucional del Poder Judicial Federal Ujú. te obliga a que tengas que resolver asuntos dentro de un plazo, que Ok. es de 6 meses. Que seguramente habrá casos que la propia Constitución establece que no se pueden resolver en 6 meses, pero puedo justificar que me va a tardar tanto más tiempo en estarlo resolviendo. Entiendo que es un reto. Claro. Yo conozco el trabajo del Poder Judicial Federal y sé que, digo, en aquel entonces te platico, era un trabajo interminable. Hoy están mucho más saturados. Esto no culpa al personal del Poder Judicial. Tendrá que resolverse el tema con mayores tribunales, con más personal, con mayor tecnología, pero es un tema que hay que resolverlo. O sea, el problema está, no lo puedo negar. No digo quién sea el responsable, igual somos todos. Claro. Tenemos que encontrar un mecanismo que garantice a una persona tomar decisiones en un estado de derecho rápido. Ujú. Hoy en día platicas con un empresario, por ejemplo, mis amigos empresarios, me dicen, Abraham, es que algo que nos interesa mucho es el tema de competencia económica. El decir, a ver, me voy a ir a un juicio con una persona de un alto poder adquisitivo más que yo Ujú. y voy a encontrar justicia, no voy a encontrar un tema de influyentismo. Claro. Son las cosas que necesita un empresario, es Estado de Derecho, que pueda garantizar una inversión, que, a ver, tengo mi inversión y voy a generar empleos en función de que tenemos un Estado de Derecho permanente, que sé que se va a resolver siempre de manera adecuada. De acuerdo. Oye, pues la verdad es que creo que es muy interesante este tema y tú me hablabas de dos casos particulares. Yo soy médico 17 Sí, y el tema Oaxaca. Oaxaca. ¿Hay otro tema en donde tú nos puedas decir qué ha pasado y que sea importante mencionarlo? ¿Hay alguna historia dentro de esos miles de casos que tienen ya en 30 años de experiencia en donde sea un caso icónico o enigmático, no sé de dar la palabra adecuada, pero que haya sucedido y que sea bueno contar? Bueno, a ver, seguramente sí, digo, Sí, entre sí, sí, tantos son un casos que sí. tenemos, pero esos fueron casos muy representativos de lo que ocurre en relación con el Poder Judicial. Ujú, Como, por una parte, un Ministerio Público Federal consideró la atención médica como dolosa, eh, como afortunadamente un juez de distrito honesto, congruente, reclasificó el delito por homicidio culposo, que esto es sin intención, y las cosas cambiaron diametralmente. Y el otro caso, como un juez no solamente libró una orden de aprehensión por homicidio doloso, sino que vinculó a proceso
a un médico por homicidio doloso, derivado de una atención médica. Entonces, bueno, son casos que no deberían de ocurrir, y cuando es una muestra de las cosas que tenemos que cambiar. Oye, y bueno, en este tema de empresario y de estas situaciones, seguramente tú tienes, bueno, es un tema de 30 años de experiencia, pero tú tienes buenas y malas circunstancias o experiencias frente al Poder Judicial. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque buscas ser ministro de la Corte. Pero ¿cómo has visto desde fuera el tema del Poder Judicial? Bueno, como tú bien lo dices, con buenas experiencias. Buenas experiencias. Pero también con alguna que otra no tan buena. ¿Me puedes contar? De manera general buenas. Uh-huh. Siento que sigue siendo un poder donde se trabaja, donde no hay horarios. Sí. Donde se estudia, donde para ir avanzando hay que merecerlo. Funciona en función de méritos, de exámenes, de estudio, donde hay una competencia fuerte, una buena competencia que fortalece el Poder Judicial. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues ha habido también casos lamentables. Digo lamentables donde... Muy lamentables de corrupción. Uh-huh. O sea, nadie podrá decir que sí hay casos de corrupción, los menos, pero sí existen. Y sí los hemos vivido. ¿Nos puedes contar alguna experiencia respecto a eso? Sin decir nombres, claro. Bueno, pues casos en donde, pues muy lamentables. Digo, no tengo tema en decirlo. A ver, casos donde hay un funcionario que incluso estuvo detenido y era frecuente que cometiera actos indebidos, y no nomás con un agente, era muy frecuente. En mi oficina se vio una situación así. Uh-huh. Por supuesto que nunca accedimos a un tema de ninguna naturaleza. Claro, porque, bueno, lo que llegamos a escuchar mucho del Poder Judicial es eso, ¿no? Es un Poder Judicial pues, corrupto en muchas situaciones. No sé a qué nivel, pero sí en un tema donde es perceptible por la población. No, y hay casos donde el propio Consejo ha presentado denuncias y han estado jueces y magistrados detenidos por delitos relacionados con corrupción. O sea, eso es algo público y está en las evidencias. Claro. Oye, fíjate que a mí me gustaría que veas a la cámara y le dijeras a las personas que van a tener en esta elección, que pues al último es una elección sin precedentes en el mundo, de la elección al Poder Judicial. ¿Por qué tendrían que votar por ti? ¿Cuáles son tus propuestas? Y pues una reseña concreta para que veas a la cámara y le digas al público. Bueno, yo quiero platicarles que ¿por qué votar por un servidor? Porque garantizo lejanía de cualquier tipo de interés político, económico y de cualquier naturaleza. No estoy ligado a ningún partido político. Puedes ver todo mi historial y nunca he participado en política ni apoyado ni a un político. Entonces eso garantiza independencia y autonomía del Poder Judicial que tanto lo necesita. Mis principales propuestas es honestidad, rapidez y eficiencia en la justicia. Y siempre les digo, yo soy Abraham Dávila y este 1 de junio vota 39 en la boleta morada para ministros de la Corte. Y hazlo por ti, por los que más quieres. Hagámoslo por México. Abraham, muchas gracias por estar aquí en Voces. La verdad es que creo que hacer este tipo de entrevistas es demasiado nutritivo para la audiencia, puesto que nos ayuda a conocer los perfiles de todos los candidatos. Hemos buscado tener de diferentes alas, de diferentes géneros, porque se divide la boleta en género masculino y femenino, y van a poder votar hasta 5 personas. 5 mujeres, 4 hombres. 5 mujeres, 4 hombres. Entonces, pues sí, es un tema en donde todos estamos expectantes a ver qué es lo que pasa. Y creo que la campaña pues va a ser un tema
sin duda excepcional. Dejaremos tus redes aquí abajo para que te sigan, para que vean, para que analicen cuáles son tus propuestas. Y bueno, Abraham, de verdad, muchas gracias por estar aquí Muchas en Voces. gracias, Alejandro. Con ello damos seguimiento a esta ronda de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta extraordinaria situación de una elección democrática. Mi nombre es Alejandro Helguera. Y Abraham Dávila. Nos vemos el próximo capítulo de Voces. Muchas gracias. Hasta la próxima.